acerca de este tema, menospreciando el oprobio. Una palabra que Dios me regaló hace unos días. Y quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 12, acompáñenme. Y quiero que leamos el versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. La palabra oprobio significa cualquier cosa que produce deshonra o vergüenza pública. El término oprobio es de origen latín y se forma con el prefijo ob, que significa en contra o enfrentamiento de un obstáculo, y la raíz prover, que expresa vergonzante o digno de reproche. Por lo tanto, oprobio es cualquier cosa avergonzante que se te pone enfrente. El término oprobio también puede ser rechazo público o una agresión. Entonces, en referencia a lo anterior, oprobio puede ser usado a nivel personal o social, ¿verdad? Como por ejemplo, mi sobrina es el oprobio de la familia. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? En la Biblia, la expresión oprobio o afrenta aparece 70 veces en el Antiguo Testamento hebraico, especialmente en los Salmos y en los Profetas, en el cual se comprendía como un sentimiento de deshonra, el oprobio. Amén. Y fíjense que Cristo pasó por oprobio, por deshonra, por vergüenza. Y Jesús lo sabía. Pero dice la palabra que por el gozo que estaba delante de él, menospreció el oprobio. Amén. ¿Tú qué harías si te gritan delante de todos? Por Cristo, si te avergüenzan por Cristo. Usted no sabe quién soy yo. Es lo que va a decir. Cristo menospreció el oprobio por causa de lo que tenía delante. Todo lo que venía de... Gloria a Dios. Perdón, voy a hacer una pausa un momento. Gloria a Dios. Bueno, entonces Cristo menospreció el oprobio. Nosotros normalmente, primero, no nos dejamos echar nada de nadie. A mí no me dice porque yo te digo dos, ¿cierto? Pero Cristo menospreció el oprobio. Y la palabra menosprecio significa lo siguiente. Ya vimos que es oprobio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es menosprecio? Menosprecio, actitud negativa frente a una cosa o persona. Consiste en darle menos valor o menor precio o menor importancia de la que merece. Eso es menosprecio. Cuando tú le das menosprecio a algo, le das menos valor a algo, eso se llama menospreciar. Amén. Ahora, nosotros tenemos que aprender a saber qué menospreciar, porque aquí está diciendo menospreciando el oprobio. Eso es diferente a personas que menosprecian cosas de valor. Entonces tenemos que saber qué menospreciamos. Amén. Por ejemplo, Esaú, el hermano de Jacob, menospreció la primogenitura. La cambió por un plato de lentejas. Amén. ¿Cierto? Yo allá tengo una ollita con lentejas y pollito
y no me la comí por el venir al servicio. Ya. Entonces menosprecié la lenteja. Amén. Ya. Miren, por el gozo de predicar menosprecié las lentejas, el plato de lentejas. Miren, David menospreció de manera correcta, porque David menospreció a Goliat. Todo el mundo decía, ese gigante, ya vieron ¿cómo es? La lanza que tiene un escudero, mírenle la estatura. Y esta gente le estaba dando un alto precio a Goliat, pero David le dio menosprecio. Por eso la palabra se llama menosprecio. Gloria a Dios. Continuemos con la lectura, y es lo que yo hoy quiero compartirles. Y quiero iniciarles contando por qué esta enseñanza. Cuando yo no era pastor, tenía una vida más relajada. Ya. Ahora tengo una vida extraordinaria. ¿Ok? Por eso el que quiera ser pastor o asumir un llamado ministerial, tiene que tener los pantalones bien puestos y el carácter formado frente a todo lo que va a tener que enfrentar. Y estaba yo orándole al Señor hace una semana, 2 semanas, no me acuerdo ahora. Y estaba yo allí en la presencia de Dios llorando, hablando con Él. Y Él viene y me dice, si yo vivo en ti y tú has seguido mis caminos, tienes que entender que vas a pasar y vas a experimentar lo que yo experimenté. Por eso es que muchos, cuando siguen a Cristo y empiezan las pruebas, se van como condoritos, de para atrás, plop. Y ¿sabes qué me dijo el Señor? Pero también tienes que entender que por causa de todo eso, te espera el gozo puesto delante de ti. Amén. Te esperan promociones, te esperan niveles espirituales mayores. Pero tienes que estar dispuesto a menospreciar el oprobio. Amén, ¿cierto? Miren, por eso hoy quiero enseñarles de parte de Dios la importancia de menospreciar el oprobio. Ya saben el significado de oprobio, ¿verdad? Algo avergonzante. Y tienes que también menospreciar todas aquellas situaciones, circunstancias que tratan de ponerte en vergüenza y que el enemigo las usa para desviarte del propósito que Dios tiene contigo. Amén. Tienes que estar dispuesto. Hay alguien que le dijo a Jesús, Señor, déjame que entierre a mi padre y te sigo. O sea, le está diciendo, cuando se mueran mis papás te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y hay títulos en la Biblia Reina Valera que dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y hay que negarse a tantas cosas. Y por eso Jesús menospreció todo el oprobio. Dice que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es poderoso para socorrer a los pecados. Amén. Gloria a Dios. Continuemos. ¿Cómo hago para menospreciar el oprobio? Porque aquí el tema está que tú me dices ahora amén y aplaudes. Pero cuando te llegue el oprobio, vas a reaccionar igual, con el mismo amén, con el mismo aplauso. Amén. Entonces, ¿cómo hago? Primero, un encuentro profundo con Dios dentro de tu corazón. Entre más Cristo se arraiga dentro de ti, bendiciones, entre más Cristo se arraiga dentro de ti, dentro de tu corazón, entonces es igualito.
que el árbol que echa raíces profundas y crece. Amén. Y esa es una de las primeras cosas. ¿Quién fue ese? Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 6, versículo 13 al 15 nos hablan de eso. Cuando Dios se le revela a Moisés y se acerca Moisés a la zarza de fuego y le dice al Señor: no te acerques, Moisés, el lugar donde estás es tierra santa, quita el calzado de tus pies. Y dice que Moisés se tapó porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y después en los versículos 13 al 15, donde Moisés dice: bueno, tú me envías y me van a preguntar quién eres. Y Dios se le revela y le dice: tú les dirás: yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. Jehová es mi nombre y con este nombre se me conocerá para siempre. Y Moisés tuvo un encuentro profundo con Dios dentro, que lo llevó a aguantarse todos los vituperios y todo lo que pasó. Amén. Entonces eso es lo primero. ¿Cómo hago para yo menospreciar el oprobio? Un encuentro profundo con Dios dentro de ti es lo que va a hacer que tú te entrones. Primera de Corintios 2, 9 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y tienes que tener un encuentro profundo donde Dios se arraigue dentro de ti. Que cuando quiera venir la duda de volver atrás, que cuando quiera venir el desánimo, lo que te quiere sacar, tú te mantengas allí enfocado. Amén. Y no tires la toalla y no salgas corriendo, sino que aquí estoy y aquí me quedo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo, tú tienes que conocer lo que Dios te ha concedido. Y 1 Corintios 2:12 dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepa que Dios nos ha concedido. Tú tienes que saber, tú tienes que conocer lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido una salvación, nos ha concedido la sanidad y los milagros, y nos ha concedido su amor. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber que tenemos. Y tienes que saber lo que Dios te ha concedido aún más allá de los propósitos de vida que Dios tiene contigo. Y esa es una de las causas mayores por las cuales tú también tienes que menospreciar el oprobio. Porque tienes que saber que Dios te dio, que Dios te concedió, que por qué Dios te llamó, por qué estás en esta tierra. Es una de las cosas más importantes que nos da sentido de orientación hacia dónde vamos. Esa es nuestra brújula. Amén. Yo estando primeros 2 años de estar en la congregación, le perdí sentido a estar en la iglesia. Pero le perdí sentido. Pero yo tenía algo claro. Pero para atrás, ¿qué voy a buscar? Si ya yo sabía de dónde había venido y de dónde Dios me había sacado. Entonces yo, ¿para qué iba a regresar allá? Entonces yo le dije a Dios: ¿sabes qué, Dios? Le perdí sentido a estar en la iglesia, pero yo para atrás no quiero volver. Así que dime, ¿para qué me llamaste? ¿Qué propósito tienes conmigo y para dónde me llevas? Y eso fueron días orando por eso. Hice 2 días de ayuno por eso. Porque así hay que pelearla. Y entonces fue cuando en un servicio vino Dios y me habló con nombre propio a través de una persona. Dijo mi nombre y dijo para qué me había llamado, qué propósito tenía conmigo y para dónde me llevaba. Y esa sola palabra fue suficiente para que hoy día siga aquí de pie predicándote. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mira, tercero, hay que entender y mirar el oprobio como una oportunidad para alcanzar las promesas y bendiciones de Dios. Y quiero que me acompañes a esta lectura porque esto te lo quiero leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta
del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Y tienes que mirar el oprobio como una oportunidad para alcanzar las promesas y bendiciones. Mira lo que dijo: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Amén. Y esta vida cristiana es de paciencia. De paciencia para acabar la carrera. Esto no es del que empieza, esto es del que termina. Amén. Y por eso hoy Dios te está enseñando esto. Y tienes que entender que hay pruebas y hay dificultades que están formando tu carácter. Cuando pasé por un cincel, Dios usó una persona de mi familia para moldear mi carácter. Y yo tenía un amigo, mi amigo, que psicólogo, y con él iba a desahogarme. Y lo citaba en un parque y lo buscaba y yo sí paraba atrás de él. Y le dije yo: ya no aguanto más esta situación con esta persona. Y me dice él: mira, ese es el cincel que Dios está usando para moldear tu carácter. Entonces fue una oportunidad que me dio crecimiento y formación del carácter. Y usted tiene que entender que esas son oportunidades para moldear tu carácter y el mío, para avanzar y para crecer. Amén. Y yo el día que tuve esa experiencia con Jesús en mi mueble, ahí se sentó Jesús a mi lado a hablar conmigo en mi espíritu. Ese día le dije: Señor, si la iglesia nunca se multiplica, avivadores, no importa, yo voy a terminar la carrera contigo. Amén. Si ustedes se fueron, Dios nos guarde, yo voy a seguir la carrera. Porque si Él aguantó todo por mí, entonces yo voy a estar dispuesto a aguantarlo todo por Él. Amén. Que me falte todo menos tu presencia, ¿verdad? Que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Y no los estoy echando, pero ya tengo que ir cada día aprendiendo a tener que seguir adelante. Aleluya. También tienes que hacer lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Cuarto punto: hay que mantener la fe y el ánimo. Y acompáñeme a Hebreos nuevamente, ahí mismo capítulo 12. Versículos 1 al 4, vamos a leerlo todo. Dice: por tanto, nosotros también teniendo alrededor de nosotros tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Lo que tú has combatido hasta ahora contra el pecado, contra las luchas, contra las pruebas, aquí dice: no has combatido hasta la sangre. Jesucristo fue el único que combatió hasta la sangre, porque derramó en la cruz. Y por eso Él dice: no has combatido hasta la sangre. ¿A dónde estás dispuesto tú a aguantar lo que Dios tiene contigo y para ti? Amén.
Gloria a Dios. Continuemos. Ejemplo de gente que menospreció lo oprobio. El primero, Moisés. Ahí en Hebreos 11, versículos 24 al 27. Miren lo que dice de Moisés la palabra. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés era heredero al trono de Egipto. Aunque no era hijo legítimo, pero tenía esa herencia porque la hija de Faraón lo adoptó. En Egipto podía hacer lo que quisiera. Aquí dice los deleites temporales del pecado. Podía tener la egipcia que quisiera. Todo lo que quisiera hacer, podía hacer. Pero dice la palabra que él escogió ser maltratado con su pueblo que gozar de eso, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y la palabra vituperio es similar a oprobio. Tremendo. Pero él escogió eso que los deleites temporales del pecado. Pero es gente que se va de reversa. Por aquí han pasado por avivadores más de uno. Entre algunos que te pueda comentar que gracias a Dios ninguno de los que está aquí lo conoció a esa persona. Pero esa persona tuvo una situación. Y él dijo, busco y se le resuelve. Como no se le resolvió, se fue. Hasta a retiro fue. Porque aunque vayas a un retiro, esto es de decisión. Que es maravilloso un retiro, amén. Que tenemos testimonio. Por ahí me compartió un testimonio del Congreso Mujeres Avivadoras. De otra congregación. Llevó una invitada que la profeta Diana le dio una palabra. Le dijo, tú vas a estar firmando en marzo del otro año unos documentos. Ella no sabía qué era. Firmó para trabajar con una aseguradora y va a ganar muy bien. Y por ahí, bueno, quedaron en dar el testimonio hoy, pero no vinieron. Pero gloria a Dios. Amén. Pero ahí es donde está. ¿Eres capaz de menospreciar el oprobio por causa de Cristo? ¿Qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban frente a Nabucodonosor y que les dijo, si no adoran la imagen que levanté, los meto en el horno de fuego? Ellos dijeron dos cosas, se llama menosprecio al oprobio. Lo hizo delante de todos y le dijo, ellos le dijeron, no tenemos nada que responderte sobre este asunto. El Dios a quien servimos nos librará de tu mano y del horno de fuego. Eso se llama menosprecio al oprobio porque fue delante de toda la nación. Pero ¿sabes qué? La tapa, por decirlo así, o la cereza en el postre es que ellos dicen, y si Dios no nos libra, no importa, no adoraremos tu imagen. Eso se llama menospreciar el oprobio. Amén. Te hablé de Moisés, ¿verdad? Te hablé de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Pero ahora te voy a hablar de otros, porque así dice la Biblia. De otros. Aquí dice así, por eso te lo anoté. ¿Quiénes menospreciaron el oprobio? Moisés, Sadrach, Mesach y Abednego. Porque así lo dice la palabra. Acompáñame en Hebreos 11, versículo 36. Dice, voy a leerles desde el 35 para hacer entender más este versículo. Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Eso es menospreciar el oprobio. Amén. Por causa de la causa de Cristo. Valga la redundancia. Amén. Vamos con otro ejemplo. Pedro. Hechos capítulo 5. Aquí te estoy leyendo porque yo quiero que usted hoy de aquí se vaya a darle menosprecio a lo que no tiene que darle ese precio. Amén. O ese alto valor. Hechos capítulo 5, versículo 40. Miren lo que dice. Están hablando del apóstol Pedro, que le estaban prohibiendo que predicaran. Pero miren lo que dice acá. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio aburridos, amargados, bravos con Dios. ¿No? Aquí dice, y ellos salieron de la presencia del concilio después de ser azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El apóstol Pablo habían hecho una sanidad. ¿Ustedes por qué predican en ese nombre? Y vino Pedro y les dijo, es que ustedes mataron a Jesucristo y en el nombre de él esta persona ha sido sanada. Entonces hubo uno que aparte, hey, si esto es de Dios se va a desvanecer, si no va a permanecer, déjenlo tranquilo, que si esto es de Dios no va a durar. Pues no se van a estar ustedes luchando contra Dios. Y los azotaron. Y salió Pedro así, ve. ¡Wow! ¡Wow! Nos azotaron por causa del nombre de Cristo. ¡Gloria a Dios! Aquí lo dice, salieron gozosos, la espalda roja, ensangrentada, y estaban gozosos. Y eso nada más lo hace el Espíritu Santo. Por eso usted no tiene que con el oprobio entristecerse o angustiarse o desesperarse. Normalmente nuestra carne va a reaccionar así, pero el hombre espiritual que tenemos por dentro tiene que prevalecer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya este año voy a cumplir 14 años con mi esposa de casado, todos los días decidiéndome por ella. A pesar de, ¿se acuerdan de esa prédica? A pesar, avanza, a pesar de, ¿verdad? Y ella decidiéndose por mí todos los días. Porque el amor es una decisión. Y yo siempre le digo, y se lo sigo diciendo, porque es algo que es una realidad en mí, ninguna como ella para mí. Y en estos 14 años nos han golpeado dos vientos, pero duros. Pero nosotros estamos claros y seguros hacia dónde vamos. Y eso no ha hecho que yo deje de decidirme por ella, ni ella por mí. Porque el hombre que fundamentó sobre la roca, aunque vengan los vientos, no lo van a tumbar. Amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Y termino con el apóstol Pablo nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 11. Voy a leer, 11 versículos, o 10. Y aquí el apóstol Pablo, no sé si ustedes han visto esos memes que colocan por ahí cuando la pandemia colocaron un meme de Ramsés, el faraón que pasó por las 10 plagas de Egipto.
y que Ramsés mirándote como tú te quejas por una sola pandemia. Tremendo. Y hay otros memes así ya. Tremendo. Ay, Dios mío. Pero miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 21 hasta el 31. El apóstol Pablo, ¿por qué le tocó hacer esto? Porque empezaron a hablar mal de él, de su ministerio, de su persona. ¿Ya? Y yo me identifico con el apóstol Pablo porque yo he pasado por todo eso. Porque han hablado mal de nuestro ministerio, de nuestra persona, de nuestro llamado, de todo. Pero eso está en la Biblia. Y el apóstol Pablo viene y dice lo siguiente, lo venía amonestando. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Amén. Ahora, vamos a ponértela así. Imagínate al apóstol Pablo diciéndotelo a ti, pero llorando. En peligro de muerte. Peligro entre falsos hermanos. 5 veces azotado por los judíos, en peligro de muerte muchas veces, en naufragio he estado. ¿Sí o no? Pero mira cómo responde él. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él ahí no dijo otra cosa, quisiera que, y ahora, ¿quién podrá defenderme? No, el apóstol Pablo está hablando de un problema y termina el que para él era más importante y eran las iglesias. Y él ahí menospreció. Todo eso es un oprobio. Pero él termina diciendo lo que sobre mí se agolpa, lo que a mí me duele es la preocupación por las iglesias. Porque las iglesias se levantaban, las iglesias con problemas, y él le preocupaba era que la iglesia del Señor que él estaba levantando creciera saludablemente, la gente se restaurara, la gente se convirtiera y no se extraviaran, y había muchas problemáticas. En Corintios le tocó mandar así, que entreguen a Satanás a fulano, porque fulano se estaba acostando con la mujer de su papá. Y el apóstol Pablo menospreció todo esto que te acabo de leer por las iglesias, por algo que tenía un gran valor. Le dio menosprecio a esos vituperios, le dio menosprecio a todos esos peligros y a todo lo que enfrentó, le dio menosprecio por causa de algo que tiene un gran precio, la iglesia del Señor. Amén. Y eso es algo que creo que Dios quiere y coloca en uno. El valor de la iglesia por seguir adelante, por su iglesia. Y a veces tú tiras la toalla, como dicen por ahí. A veces tiro la toalla y el Señor coge y me la pone. Y me dice, estamos juntos en esto. Pero eso es menospreciar el oprobio por causa de Él. Amén. A mí me ha tocado pasar el oprobio de otros consiervos, de gente
que ha hablado mal, de todo. Nos ha tocado seguir con la frente en alto por causa de Él, porque sin Él se acabó quien te quería. Tienes que menospreciar el oprobio que es por causa de Cristo, porque si es por otra cosa ya tú te metiste en otro problema. Si estás pasando oprobio porque quedaste mal en algo, ¿verdad? Ya es diferente. Diste un mal testimonio, ya eso es diferente. Pero por causa de Cristo, menosprecia el oprobio. Si estás andando de su mano y tienes oprobio, menosprécialo, o sea, minimízalo. Porque ¿dónde te afecta? Aquí. Porque a la final tú eres el que hace grande o pequeño el problema. Y Dios quiere que esos problemas tú los hagas pequeñitos, porque es por su causa. Amén. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo le preocupó fue su iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando tú menosprecias el oprobio, tú avanzas y tú creces. Amén. Colócate sobre tus pies y vamos a orar. Gloria a Dios. Usted tiene que aprender a que en la iglesia y en todas partes te va a tocar, vas a ser por Dios. El hermanito no me saludó, me miró feo, no me habló, habló mal de mí. Y ya tú vas a salir corriendo, ya tú vas a salir huyendo. Entonces, no estás preparado. Porque si por lo pequeño te hieres o te dueles, cuando te venga lo grande. Porque vendrán grandes ofensas. Y yo he pasado por pequeñitas y por grandes. Y ya me ha tocado con Dios seguir adelante y menospreciar ese oprobio. Causa del gozo que hay delante. Por causa de los propósitos de Dios que hay delante. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir dando fruto. Amén. Como el cactus, que el cactus hasta florece en medio de la tierra seca, árida, y tiene agua. Se abastece. Tenemos que ser, ¿verdad? Como decía, le escuchaba decir al pastor Nerio, hueso rojo. Siempre decía, las mujeres de esta congregación tienen que ser hueso rojo. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, en esta hora, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Hoy hemos entendido que tú, por el gozo puesto delante de ti, menospreciaste el oprobio. Estando en la misma cruz, dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabías a lo que viniste a esta tierra, y el oprobio te sacó del propósito, no desvió tu mirada que estaba puesta en la obra de la cruz. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, por este pueblo que viene avanzando, que viene caminando en esta congregación, para que los ayudes a que menosprecien el oprobio, que minimicen el oprobio, las dificultades, y que puedan ver como tú ves, que puedan ver como vieron Josué y Caleb, que eran de otro espíritu, y vieron todo lo que tú habías prometido. No miraron los gigantes, no miraron las dificultades. Hoy, en el nombre de Jesús, en este momento, cualquier oprobio que estemos pasando, cualquier oprobio, Señor, que quiera avergonzarnos por parte del enemigo, o desanimarnos,
Hoy lo menospreciamos como Cristo lo menospreció, por causa de lo que está delante de nosotros. Crecimiento, bendición, propósitos divinos, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a levantarnos cuando caigamos. Ayúdanos a sacudirnos, porque el apóstol Pablo fue apedreado. Los hermanos lo rodearon. El hombre se levantó, se sacudió y volvió al lugar donde lo habían apedreado para seguir haciendo tu obra y cumpliendo tu propósito. Danos ese carácter, danos esa valentía, danos esa osadía, danos ese mismo espíritu que tenía Pablo, de que nada lo detuvo y menospreció el oprobio, solo por causa de agradarte, solo por causa de crecer, solo por causa de avanzar en el propósito de... Así que en esta noche, iglesia, menosprecia el oprobio, menosprecia los ataques espirituales, porque eso no es nada. Jesús los minimizó. Eso hizo que el enemigo perdiera poder sobre él. ¿Sabes qué pasa cuando tú menosprecias el oprobio? Dice la palabra que Jesús le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. Dice la Biblia que Jesús en la cruz despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cuando tú menosprecias ese oprobio, Dios te da una autoridad que el enemigo es despojado y es exhibido públicamente, y Dios muestra tu triunfo. Y eso fue lo que le pasó a Daniel cuando lo metieron en el foso de los leones. El enemigo fue avergonzado y exhibido. Y lo mismo pasó con el rey Nabucodonosor y estos tres jóvenes. Ellos salieron en victoria y el enemigo fue exhibido, pero derrotado y avergonzado. En esta hora déjame decirte que todos los vituperios, oprobios que tú menosprecies, tú vas a pasar por encima de ellos, pero vas a ver la derrota del enemigo y vas a ver tu promoción, porque vas a ser promovido a otro nivel de carácter. Así que no se te olvide que son oportunidades para Dios llevarte a más. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, y aviva tu pueblo. Hoy se va nutrido de tu palabra, hoy se va saciado, hoy se va fortalecido por tu palabra. Hoy todo oprobio que estaba más grande o por encima de ellos ha sido menospreciado, ha sido minimizado, ha sido reducido, Señor, a donde tiene que estar, por debajo de nuestro nivel de fe. Y quiero que terminemos este tiempo repitiendo usted conmigo la palabra. Y quiero que la diga en voz alta y diga: Señor, en esta hora, yo, al igual que tú, menosprecio el oprobio por causa del gozo que está delante de mí, por causa de la salvación y de lo que tú me has concedido. Hoy propongo en mi corazón que nada me va a limitar, nada me va a detener, porque hoy, como tú lo hiciste, yo lo hago. Hoy el oprobio lo menosprecio y lo pongo por debajo de mi nivel de fe. En el nombre de Jesús. Amén.